Si el único hombre que ha creído en ti durante toda tu vida estuviera a punto de desaparecer, ¿lo seguirías hasta el final, aunque supieras que no volverá jamás? Tu mentor, tu padre espiritual, aquel que te levantó cuando nadie más lo hizo. ¿Qué harías si te dijera que Dios lo llevará hoy y no podrás detenerlo? ¿Te quedarías mirando desde lejos? ¿O caminarías tras él, aún sabiendo que cada paso es el último? Porque cuando llega el momento de tomar el manto, no basta con desearlo. Tienes que demostrar que estás dispuesto a cruzar el Jordán solo. Y no todos lo hacen. Solo uno decidió seguir hasta el final. Y ese día, el cielo se abrió. La historia comienza en una época convulsa para Israel, cuando los profetas eran perseguidos y el pueblo se debatía entre la fidelidad a Jehová y la seducción de los ídolos. En ese tiempo, caminaba un hombre que no temía a los reyes, ni a la muerte, ni a los cielos abiertos. Elías, el profeta de fuego. Su fama había cruzado regiones enteras. Fue quien desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, el que oraba y el cielo se cerraba, el que clamaba y el fuego descendía. Pero Elías ya lo sabía. Su tiempo en la tierra había terminado. Jehová le había revelado que pronto lo llevaría. No moriría, no enfermaría. Simplemente desaparecería en un torbellino divino. Y junto a él caminaba Eliseo. Eliseo no era simplemente un discípulo. Era el hombre que había dejado su hogar, su trabajo y su futuro cuando Elías lo llamó. Quemó su arado y cocinó sus bueyes como señal de que no había vuelta atrás. Desde entonces, lo siguió a cada paso. En esos últimos días, Elías lo puso a prueba. Le dijo: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió con firmeza: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Y así lo siguió a Betel, luego a Jericó, y finalmente al Jordán. Cada ciudad era una despedida, una oportunidad para renunciar. En cada lugar, los hijos de los profetas advertían a Eliseo: «¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti?». Y él solo respondía: «Sí, yo lo sé. Callad». Pero Eliseo no buscaba reconocimiento. Él quería el espíritu, la unción, la herencia. Sabía que para recibirla, debía llegar hasta el último suspiro de su maestro. ¿Te imaginas vivir rodeado de personas que te dicen que te rindas, justo cuando estás a punto de heredar tu llamado? El viaje de Eliseo se volvió más pesado a cada paso. Bet-El, Jericó y finalmente el Jordán. No eran solo lugares geográficos, eran umbrales espirituales. Cada ciudad representaba una prueba. La oportunidad de detenerse, de conformarse con haber llegado casi. Pero Eliseo sabía que el casi no deja legado. Al llegar al río Jordán, la escena se volvió solemne. 50 hijos de los profetas los observaban desde lejos. No se atrevieron a cruzar. Solo Eliseo estuvo dispuesto a pisar la frontera entre lo humano y lo eterno. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió. Ambos pasaron en seco. ¿Tú qué harías si vieras que las aguas se abren solo para quienes caminan hasta el final? En la otra orilla, sin espectadores, sin público, sin honores, Elías se detuvo. Miró a Eliseo a los ojos y le preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti». No pidió fama, no pidió riquezas, no pidió venganza sobre quienes dudaron. Pidió lo imposible: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías respondió con sinceridad: «Cosa difícil has pedido, no por falta de poder, sino porque la unción no se hereda por palabras, se conquista con fidelidad. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías tú al saber que tu promesa depende de que no apartes la vista? Ni un solo instante. Entonces ocurrió. Un carro de fuego con caballos de fuego descendió del cielo y separó a ambos. Un torbellino se llevó a Elías y Eliseo lo vio. Gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Y rasgó sus vestidos en señal de duelo. Era el punto medio de crisis. Elías se había ido.
La presencia, el mentor, el respaldo espiritual, ya no estaba. Solo quedaba silencio, soledad, una orilla vacía y un manto. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que esperabas recibir ahora está en el suelo, esperando que lo tomes tú? Eliseo miró el manto. No era solo una prenda, era una responsabilidad, un peso, un símbolo de todo lo que había deseado y de todo lo que tendría que enfrentar ahora solo. Lo recogió. Se acercó al mismo Jordán que Elías había abierto. En sus manos temblaban el pasado y el futuro. Golpeó las aguas y clamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el Jordán se abrió otra vez. Ahora el cielo no respondió con fuego, respondió con respaldo, con presencia, con poder. Porque el Dios de Elías ahora era también el Dios de Eliseo. Eliseo cruzó de regreso el Jordán, pero esta vez no era un seguidor, no era un aprendiz. Había cruzado como siervo y volvió como profeta. Los 50 hijos de los profetas que antes observaron desde lejos, ahora se inclinaron ante él. No por él, sino por la evidencia de que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Lo vieron abrir las aguas. Vieron que la unción había cambiado de manos. Dios lo había confirmado, pero Eliseo no buscó su aprobación. No volvió a Betel para presumir su nueva autoridad. Volvió para servir, para obrar milagros, para restaurar aguas amargas, multiplicar aceite, sanar lepra, resucitar muertos, porque entendió que la unción no era para elevar su nombre, sino para revelar el de Dios. Aquí aprendes que el verdadero poder espiritual no se mide por cuántos te siguen, sino por cuán dispuesto estás a obedecer cuando nadie más lo hace. Eliseo fue transformado. Su lamento se convirtió en llamado, su soledad en respaldo, su fe en fuego. Nunca más sería el mismo, porque el manto que ahora llevaba no era prestado, era suyo. Y con él, el peso de toda una generación que necesitaba ver a Dios moverse otra vez. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cruzar el Jordán aunque no regreses igual? ¿Estás listo para tomar el manto que Dios dejó justo a tus pies? La historia de Eliseo no terminó con un milagro. Empezó con una decisión: no mirar atrás, no conformarse, no quedarse donde todos se detienen, sino seguir hasta el final. Tú has visto que Dios no siempre te habla desde el fuego o desde el viento. A veces lo hace desde el silencio, desde la ausencia, desde la despedida de alguien que te marcó. Así fue para Eliseo. Su maestro se fue, el cielo se abrió y solo quedó el manto en el suelo. ¿Te das cuenta? La fe no se trata de cuántos milagros presencias, sino de qué haces después del milagro. ¿Sigues esperando que alguien te confirme o recoges el manto tú mismo? Ahora debes entender que no puedes vivir siempre a la sombra de otros. No puedes depender de la fe de tu padre, tu pastor, tu líder espiritual. Llega un punto en tu vida en que tú eres quien tiene que caminar, clamar, obedecer. Llega un momento en que ya no hay otra voz, otro hombro, otro guía. Solo estás tú y Dios. Y cuando estás solo con Dios, es cuando verdaderamente comienza tu propósito. Eliseo tuvo que enfrentar esa soledad. Rompió sus vestidos, sí, lloró, pero no se quedó en el duelo. No hizo un altar al pasado. Recogió el manto y avanzó, porque entendió que cuando Dios quita a alguien, es porque quiere entregarte algo mayor: responsabilidad, autoridad, madurez. Tú también tienes un Jordán delante, una decisión que nadie puede tomar por ti. ¿Lo cruzas? ¿O te quedas esperando otro Elías? ¿Sigues llorando lo que se fue? ¿O recibes lo que Dios ya soltó desde el cielo? Este es tu momento para actuar como alguien que ha sido llamado. No esperes más voces externas. La voz que necesitas ya te habló en la intimidad, ya te inquietó el corazón. Ahora, recoge el manto. Camina por fe, no por vista. Atrévete a pedir una doble porción, pero vive con la disposición de servir el doble. No se trata de poder para ti, se trata de gloria para Dios. Tú has sido testigo de lo que Dios hizo con Eliseo, y si Él lo hizo con alguien que solo pidió una porción doble, ¿qué crees que puede hacer contigo si le entregas todo?
La historia no terminó en el cielo, comenzó en la tierra. Elías fue llevado, pero Eliseo caminó. El cielo se abrió. Pero fue en el suelo donde se hizo el milagro. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte mirando desde lejos? ¿O vas a cruzar?